India es un país que muchos conocen por su espiritualidad, su colorido y su historia milenaria, pero detrás de esa imagen vibrante existe un lado del que casi nadie habla. Un lado lleno de rituales ocultos, prácticas antiguas que rozan lo perturbador, leyendas que se siguen transmitiendo en silencio y realidades que rara vez aparecen en documentales turísticos. Este iceberg no mostrará templos hermosos ni paisajes sagrados. Aquí descenderemos hacia los aspectos más incómodos, controversiales y desconocidos de la India moderna y ancestral. A medida que avancemos, pasaremos de costumbres aparentemente inofensivas hasta rituales donde se invocan espíritus, se consumen cenizas humanas y ocurren posesiones dentro de templos. Veremos prácticas religiosas que generan heridas reales, escándalos que han sido ocultados, tragedias vinculadas con supersticiones y comportamientos que desafían cualquier explicación racional. También hablaremos de dilemas sociales, problemas de higiene que han provocado brotes masivos, actos extremos en nombre de la fe y controversias históricas que ponen en duda la imagen de figuras consideradas intocables. Este no es un viaje turístico. Es un descenso hacia lo que muchos prefieren no ver. Bienvenido al iceberg de la India. Nivel 1. En la superficie de este iceberg, India aparece como un país vibrante y abrumador, lleno de colores intensos, aromas especiados y una energía que nunca parece detenerse. Sin embargo, incluso en aquello que cualquier turista puede ver, comienzan a revelarse contrastes inquietantes que insinúan un trasfondo mucho más profundo y perturbador. Lo cotidiano en India no es simplemente diferente. En ocasiones es peligroso, extraño o difícil de comprender desde la perspectiva de un visitante. El tránsito es uno de los primeros encuentros con ese caos organizado que define gran parte de la vida en las ciudades indias. Calles donde los vehículos avanzan sin reglas claras, motocicletas que transportan familias completas, peatones que cruzan sin mirar y un sinfín de sonidos que se mezclan sin descanso. A esto se suman las vacas sagradas, que se sientan en medio de avenidas enteras y detienen el flujo de autos durante minutos largos. Nadie se atreve a tocarlas, porque la tradición religiosa lo prohíbe. El resultado es un escenario fascinante de observar, pero profundamente peligroso. Cada año, miles de accidentes mortales ocurren debido a este caos vial que para muchos ya es parte natural de la rutina. La comida callejera es otro elemento que parece inofensivo, pero contiene riesgos ocultos. Es deliciosa, variada y representa siglos de tradición culinaria, pero las condiciones sanitarias son inestables. Aceite reutilizado durante días, utensilios sin desinfectar, agua no tratada y cocinas improvisadas forman parte del paisaje. Para la población local es normal, pero para los visitantes puede convertirse en una pesadilla. Las infecciones estomacales severas son tan comunes que casi se consideran inevitables, y en ocasiones los síntomas pueden durar semanas. Lo que parecía una experiencia deliciosa puede transformarse rápidamente en un problema serio de salud. Los monos urbanos son otro aspecto cotidiano que se vuelve inquietante. En ciudades como Jaipur, Nueva Delhi o Varanasi, estos animales se han adaptado por completo a la vida entre humanos. Roban comida, abren mochilas, irrumpen en balcones, arrancan cables, rompen ventanas e incluso pueden atacar sin provocación. Como en algunas regiones se les considera sagrados, muchas personas continúan alimentándolos, lo que aumenta su presencia en zonas urbanas. Los incidentes con heridos son tan frecuentes que ya forman parte del día a día. La contaminación también es un aspecto visible desde la superficie. En ciertos meses, una capa densa de smog cubre ciudades enteras, haciendo que respirar sea difícil incluso para los residentes acostumbrados. La tos persistente, los ojos irritados y los problemas respiratorios se vuelven parte del clima diario. En zonas rurales, el agua contaminada sigue siendo una amenaza constante, relacionada con enfermedades que afectan especialmente a niños y adultos mayores. Aquí aparece el nuevo elemento necesario para completar este nivel, la acumulación de basura. En muchas ciudades, la gestión de residuos es insuficiente, y no es raro encontrar montones de desechos en esquinas completas. Perros callejeros, cerdos y monos rebuscan entre ellos, esparciendo restos por las calles. Este ambiente favorece la proliferación de plagas, olores intensos y enfermedades. Aunque es parte de la vida cotidiana, también es una señal clara de un problema que se ve desde la superficie pero que pocos visitantes comprenden en su verdadera magnitud. Este primer nivel muestra un país fascinante, complejo y contradictorio.
India se revela hermosa y caótica, espiritual y peligrosa, acogedora e impredecible. Y aunque aquí ya se observan elementos preocupantes, lo verdaderamente perturbador espera más abajo en el iceberg. Nivel 2. A partir de este nivel, India comienza a mostrar aspectos que ya no son tan evidentes para el turista promedio. Son elementos que muchas personas del país reconocen, pero que rara vez aparecen en guías de viaje. Aquí la espiritualidad, la tradición y la vida cotidiana se mezclan con prácticas que despiertan inquietud, polémica y preguntas difíciles de ignorar. Uno de los puntos más comentados en esta zona es la figura de los Agori, un grupo extremo dentro del hinduismo conocido por sus rituales poco convencionales. Aunque muchos creen que su presencia es un mito, los Agori existen realmente y sus prácticas desafían cualquier explicación lógica. Realizan ceremonias en crematorios, consumen sustancias prohibidas y utilizan cenizas humanas en su cuerpo como símbolo de desapego material. Aunque no todas las historias que circulan sobre ellos son ciertas, sí existe evidencia documentada de rituales que pueden resultar impactantes para quienes no están familiarizados con su filosofía. Otro tema que suele generar debate es la higiene en ciertos sectores del país. Si bien ya hablamos de la comida callejera, aquí aparece un fenómeno más estructural: la falta de infraestructura sanitaria en comunidades completas. Hay zonas donde las personas deben bañarse, lavar ropa y beber agua del mismo río, lo que provoca brotes de enfermedades recurrentes. Algunos de estos brotes se han vuelto mediáticos cuando afectan escuelas enteras o aldeas aisladas. La situación revela una realidad que muchos prefieren ignorar, pero que forma parte de la vida diaria en regiones rurales. En este nivel también aparecen los primeros registros notorios de posesiones durante rituales religiosos. En festividades masivas, especialmente en templos dedicados a deidades con características intensas, se han documentado episodios donde devotos entran en trance, gritan, caen al suelo o comienzan a hablar en lenguas desconocidas. Mientras algunos sostienen que se trata de manifestaciones espirituales, otros creen que son episodios psicológicos provocados por la sugestión colectiva, el calor extremo y la falta de hidratación. Aún así, las grabaciones existen y son inquietantes. Otro punto delicado en esta parte del iceberg es la relación entre superstición y violencia. En ciertas comunidades, especialmente las más alejadas de los centros urbanos, existe la creencia de que algunas personas poseen energías negativas que pueden traer mala suerte, enfermedad o tragedia. En casos extremos, esto ha llevado a ataques contra individuos acusados de brujería o posesión. Estos eventos son menos frecuentes hoy, pero continúan ocurriendo lo suficiente como para ser registrados por organizaciones locales. Finalmente, en este nivel aparece una de las polémicas más discutidas de la historia moderna de India: la figura de Mahatma Gandhi vista desde un ángulo menos idealizado. Aunque es un símbolo mundial de paz y resistencia no violenta, existen documentos y testimonios que señalan comportamientos cuestionables en su vida personal, especialmente sus prácticas relacionadas con el celibato y el modo en que interactuaba con jóvenes mujeres. Estos aspectos no suelen aparecer en los libros de texto, pero se han convertido en un tema recurrente en debates académicos y mediáticos dentro del país. Este nivel del iceberg muestra que, aunque la superficie ya era caótica, aquí comienza a surgir un rostro más incómodo, donde la espiritualidad convive con la polémica y la tradición con prácticas que muchos preferirían mantener ocultas. Nivel 3. En este nivel, India deja de ser el país colorido y contradictorio que se observa desde fuera. Las historias aquí no se mencionan en clases, no aparecen en programas de televisión y no suelen ser tema de conversación. Son relatos que existen en los bordes de la cultura, en testimonios, en archivos poco visibles y en zonas donde la modernidad no ha logrado borrar la sombra de las creencias antiguas. Uno de los elementos más conocidos de este nivel es la figura de los tántricas oscuros. Mientras que el tantra suele relacionarse con prácticas espirituales y meditativas, existe una línea mucho más antigua y menos aceptada que involucra rituales de invocación, sacrificios simbólicos y uso de objetos extraños relacionados con la muerte. En algunas regiones del país aún se reportan ceremonias clandestinas en cementerios, donde ciertos grupos realizan ritos nocturnos buscando protección espiritual o poder personal. Aunque no todos los relatos están verificados, hay suficientes registros para que el fenómeno sea real. También aparece la práctica de los exorcismos hindúes, muy distinta a la visión occidental.
En varios templos dedicados a deidades asociadas con la destrucción o la protección espiritual, se llevan a cabo ceremonias en las que personas presuntamente poseídas son sometidas a cantos intensos, golpes con ramas sagradas y baños de agua helada. Se han documentado casos donde los participantes sufren ataques violentos, pérdida de conciencia o comportamientos extremos que continúan horas después de terminar el ritual. Aunque muchos consideran que estas ceremonias ayudan a liberar energías negativas, otros advierten que han provocado daños físicos y psicológicos severos. Otra historia inquietante de este nivel es la de los pueblos fantasma. En algunas regiones cercanas al desierto del Thar existen aldeas que fueron abandonadas de manera repentina. La versión oficial suele hablar de sequía, migración o inestabilidad política, pero los habitantes de zonas cercanas mencionan historias de apariciones, luces extrañas y sonidos nocturnos que se escuchaban antes del abandono. Una de las aldeas más famosas es Kuldara, donde el silencio y la sensación de desolación han alimentado rumores durante generaciones. Las tragedias vinculadas con supersticiones también se vuelven más oscuras en este punto. Hay registros de comunidades que realizaron sacrificios animales masivos para protegerse de enfermedades, e incluso casos en los que menores de edad fueron lastimados bajo la creencia de que estaban poseídos por espíritus malignos. Aunque estos actos no representan a la mayoría del país, su existencia revela hasta qué punto las creencias pueden llevar a situaciones perturbadoras. Finalmente, aparece aquí un tema que rara vez se discute: las desapariciones relacionadas con sectas esotéricas. Algunos grupos extremistas, mezclando prácticas antiguas con interpretaciones modernas, han sido investigados por involucrarse en actividades ilegales, explotación de personas vulnerables y rituales que terminan en violencia. Varias de estas investigaciones nunca fueron resueltas por completo, lo que ha generado teorías y rumores que continúan circulando en comunidades aisladas. Este nivel muestra un rostro mucho más oscuro del país, uno donde lo espiritual se mezcla con el miedo, donde la tradición se torna peligrosa y donde lo inexplicable deja marcas reales en las personas y en los lugares. Aquí ya no se trata solo de contrastes, sino de episodios que revelan el lado más inquietante de la India profunda. Nivel 4. En el nivel 4 la atmósfera cambia por completo. Aquí no hablamos de caos cotidiano ni de rituales folclóricos, sino de sucesos que generan miedo genuino incluso dentro de las comunidades que los conocen. Son historias que aparecen en reportes policiales dispersos, en relatos de aldeanos y en documentos antiguos que se han mantenido lejos de la atención pública. Uno de los temas más perturbadores de este nivel es la existencia documentada de sacrificios humanos modernos. Aunque India ha hecho enormes esfuerzos para erradicar estas prácticas, existen casos registrados, especialmente en zonas remotas donde las creencias ancestrales se mezclan con interpretaciones erróneas del hinduismo. Los investigadores han encontrado incidentes en los que chamanes o líderes locales convencieron a grupos vulnerables de que una ofrenda humana podría traer prosperidad o curar enfermedades. Estos eventos son extremadamente raros, pero el simple hecho de que continúen ocurriendo revela un lado oscuro que normalmente se oculta bajo la narrativa espiritual del país. En este nivel también surge uno de los aspectos más ominosos de la tradición tántrica oscura, el culto al espíritu de Sakti en su forma más temida. Algunos grupos extremistas realizan rituales nocturnos buscando protección o poder, donde utilizan restos humanos, muñecos impregnados con fluidos extraños y símbolos pintados con sangre animal. La mayoría de los habitantes locales evita hablar de estas ceremonias por miedo a represalias. En ciertas aldeas se cuentan historias de personas que desaparecieron después de investigar estos rituales, dando pie a teorías que mezclan violencia, superstición y crimen organizado. Otro fenómeno inquietante es el de los niños malditos, un término usado en comunidades rurales para referirse a menores que nacen con deformidades severas o enfermedades raras. En vez de recibir atención médica, algunas familias han llegado a abandonarlos, creyendo que su nacimiento es un castigo espiritual o la señal de que la aldea enfrenta una maldición. Hubo casos documentados en los que estos niños fueron entregados a sanadores que realizaban rituales extremos, resultando en tragedias que pocas veces llegan a los medios nacionales. En varias regiones del país también existe el temor a los espíritus hambrientos, entidades que según relatos locales buscan poseer a personas solitarias o enfermas. Estos testimonios suelen estar acompañados de episodios violentos, ataques repentinos y comportamientos inexplicables. Aunque algunos médicos explican estos casos como trastornos psicológicos o neurológicos, las comunidades continúan interpretándolos como señales de infestación espiritual.
Las ceremonias para expulsar a estos espíritus son intensas, con gritos, fuego y elementos que pueden causar lesiones reales. Finalmente, aparece un tema del que casi nadie habla abiertamente en India: las muertes masivas ocurridas en templos durante estampidas religiosas, y como ciertos líderes las han ocultado o minimizado por miedo a repercusiones políticas. Ha habido eventos en los que cientos de personas murieron aplastadas mientras participaban en festividades, y los informes oficiales redujeron drásticamente la cifra de fallecidos. Las familias afectadas denuncian irregularidades, mientras que documentos filtrados sugieren que las tragedias fueron mucho mayores de lo reportado. Este nivel revela una India donde la espiritualidad puede tornarse peligrosa. El silencio protege secretos inquietantes y la tradición se mezcla con episodios que muy pocos se atreven a investigar. Lo que viene después no solo es más profundo, sino más oscuro y difícil de explicar. Nivel 5. En este nivel entramos a un territorio donde los testimonios no aparecen en periódicos ni en archivos públicos. Son relatos recogidos por antropólogos independientes, reportes policiales extraviados, documentos universitarios nunca publicados y, sobre todo, historias que los habitantes locales prefieren no repetir bajo la luz del día. Una de las más inquietantes es la teoría del culto de los poseídos silenciosos. Esta creencia aparece en diferentes regiones de India, pero siempre con la misma característica: personas que de un día para otro empiezan a comportarse como si alguien más habitara en su cuerpo, sin gritar, sin convulsionar, sin ningún síntoma típico de posesión. Simplemente dejan de hablar. Dejan de dormir. Observan fijamente a sus familiares durante horas. Algunos de ellos caminan en la noche hacia templos abandonados y permanecen ahí, inmóviles, hasta que alguien los encuentra al amanecer. Hay aldeas enteras donde estos casos se han repetido durante generaciones, siempre con el mismo patrón y sin explicación médica o espiritual convincente. Relacionado a esto surge el mito de los templos apagados. Son templos antiguos que alguna vez fueron puntos de peregrinación, pero que hoy se encuentran tapiados o vigilados por autoridades locales. La razón oficial suele ser preservación arqueológica, pero los habitantes cercanos cuentan otra historia. Se dice que en algunos de estos templos se realizaban rituales extremadamente peligrosos, especialmente durante eclipses solares. Hay testimonios que aseguran haber escuchado cantos provenientes del interior de templos sellados, aun cuando nadie debería poder entrar. En uno de los casos más conocidos, un grupo de jóvenes intentó romper el sello de un templo para grabar contenido paranormal y uno de ellos desapareció durante horas. Cuando lo encontraron, estaba descalzo, cubierto de polvo antiguo y murmurando un mantra en un dialecto que los ancianos del lugar apenas podían reconocer. También aparece una teoría perturbadora sobre los monjes sin sombra. Se trata de una leyenda poco conocida, principalmente en zonas montañosas. Según los relatos, existen monjes que alcanzaron un nivel tan profundo de renuncia física que dejaron de proyectar sombra, o al menos eso dicen los habitantes. Los encuentros siempre ocurren al amanecer o al atardecer, cuando la sombra es más visible. Quienes aseguran haberlos visto cuentan que sus ojos no parpadeaban y su cuerpo parecía ligeramente desfasado del paisaje, como si no perteneciera por completo a este mundo. Después del avistamiento, casi siempre ocurrían tragedias en el pueblo: incendios espontáneos, desapariciones, enfermedades súbitas. Las aldeas que reportan estos eventos suelen abandonar el lugar por completo en menos de un año. Otro tema profundamente oscuro es el de los manuscritos que nadie traduce. India es uno de los países con mayor cantidad de textos antiguos aún sin descifrar. Pero hay un pequeño grupo que ni siquiera los expertos se atreven a publicar. Estos textos, encontrados en zonas cercanas a crematorios tradicionales, incluyen descripciones de rituales que implican contacto directo con cadáveres recientes, invocaciones a entidades sin nombre y métodos para apagar la conciencia de un individuo sin causarle la muerte. Hay universidades que tienen copias digitalizadas, pero están restringidas incluso para investigadores por el contenido que describen. La teoría más inquietante dice que algunos de estos manuscritos podrían haber inspirado sectas modernas que aún practican variantes peligrosas del tantra extremo. El nivel 5 revela un rostro de India que jamás aparece en guías turísticas ni en medios tradicionales. Rituales prohibidos, desapariciones inexplicables, templos sellados por razones desconocidas y objetos antiguos que nadie quiere estudiar. Lo que sigue es aún más profundo, más secreto y más inquietante. Nivel 6.
En este nivel hablamos de un tipo de oscuridad que ni los habitantes de las aldeas quieren nombrar. No son rituales conocidos, ni mitos populares, ni historias que se cuentan a turistas. Son piezas de un rompecabezas que muchos prefieren olvidar. Uno de los secretos más perturbadores es el de los kapalikas ocultos, una rama antigua del tantrismo extremo. Aunque la versión histórica aparece en textos académicos, hay indicios de que grupos aislados siguen practicando variantes radicales. Los testimonios hablan de rituales que involucran cráneos humanos reales no como símbolo, sino como herramienta activa y ceremonias realizadas en crematorios donde las piras todavía están encendidas. Se dice que algunos practicantes presumen haber desarrollado la capacidad de hablar con los muertos, pero no como espiritistas, sino como si estuvieran conversando con algo atrapado en el hueso. Nadie ha podido comprobar estas afirmaciones, pero sí existen registros policiales de cráneos desaparecidos de crematorios tradicionales, sin explicación oficial. Otro elemento oscuro es la teoría de los niños del fuego, un fenómeno que aparece en informes no publicados de ONG y antropólogos. Se trata de menores que, según ciertos reportes, parecen desarrollar episodios de trance extremo después de presenciar rituales funerarios. Durante estos estados de trance, algunos han sido encontrados caminando descalzos sobre cenizas calientes sin sufrir quemaduras. Las familias los consideran benditos o malditos, dependiendo de la tradición local. Hay aldeas que los ocultan porque se cree que pueden atraer desgracias o atraer entidades no humanas vinculadas al proceso de cremación. Un reportaje filtrado menciona que algunos de estos niños desarrollaron un lenguaje extraño durante los trances, un dialecto que no coincide con ningún idioma registrado. También existe el mito de los guardianes invisibles de los templos cerrados. No se habla aquí de monjes ni de policías, sino de figuras que ciertas cámaras térmicas captaron en zonas donde no debería haber nadie. En los pasillos interiores de templos sellados, la temperatura sube de forma brusca cada madrugada, como si algo se desplazara dentro del recinto. Técnicos que trabajaron en restauraciones arqueológicas confesaron haber renunciado después de escuchar pasos detrás de muros sólidos o golpes provenientes de cámaras que llevan siglos bloqueadas. Algunos aseguran haber sentido que algo respiraba cerca de ellos en completa oscuridad, aunque los sensores de movimiento no registraron nada. Quizás lo más inquietante de este nivel es la historia de los túneles rojos, conductos subterráneos que se extienden bajo templos antiguos y que no aparecen en ningún plano oficial. Algunos arqueólogos admitieron haber descendido a ellos y encontrado marcas en las paredes, parecidas a manos humanas, pero demasiado alargadas, con dedos finos y marcas de uñas que parecen haber intentado salir. Estos túneles se conectan con cámaras sin ventilación que, inexplicablemente, muestran niveles altos de dióxido de carbono sin una fuente clara. Los informes indican que varios arqueólogos sufrieron alucinaciones auditivas mientras descendían, voces de niños cantando, sonidos de pasos detrás de ellos o respiraciones profundas en la oscuridad total. El nivel 6 nos muestra una India completamente oculta, no la de templos coloridos ni la de festivales vibrantes, sino la India de túneles olvidados, entidades sin nombre, rituales que nunca deberían haberse documentado y aldeas que desaparecieron del mapa por miedo a algo que no figura en ningún libro. Nivel 7. Uno de los secretos más estremecedores es la existencia del manuscrito Basma, un texto del que solo se conocen fragmentos y que nunca ha sido publicado. Se dice que fue escrito en una mezcla de sánscrito antiguo con palabras que no pertenecen a ningún idioma registrado. Los fragmentos que sobrevivieron describen un tipo de ritual donde el cuerpo humano no es visto como recipiente del alma, sino como un portal imperfecto que puede abrirse para que entidades externas lo ocupen. Ciertos académicos que tuvieron acceso a copias parciales afirmaron que al leerlo sintieron náuseas, visión borrosa y una sensación de ser observados por algo que no estaba presente físicamente. Algunos renunciaron a sus cargos semanas después, alegando problemas de salud que jamás habían tenido. Relacionado a este manuscrito aparece la teoría del antiguo sitio de Ulgara, un lugar cuya ubicación se mantiene en secreto incluso entre investigadores. Se cree que es un recinto ceremonial subterráneo construido hace miles de años, sin relación directa con ninguna civilización india conocida. Los arqueólogos que lo exploraron reportaron corredores demasiado estrechos para cuerpos humanos promedio y cámaras donde las paredes estaban cubiertas con símbolos idénticos a los del manuscrito Basma. Lo perturbador es que estas cámaras mostraban signos de uso reciente, cenizas, telas quemadas y cuencos que contenían restos orgánicos que ningún laboratorio quiso clasificar. El proyecto fue cancelado abruptamente y se ordenó sellar el sitio,
Pero meses después algunos habitantes de aldeas cercanas aseguraron ver luces rojizas salir de grietas en el suelo y escuchar cantos subterráneos durante la madrugada. Otro elemento temido de este nivel es la historia de los ascetas que desaparecieron. No se trata de desapariciones comunes. En estos casos, los monjes fueron vistos entrando en estado de meditación profunda, y luego simplemente dejaron de existir. No se encontraron cuerpos, ni señales de huida, ni restos. Solo ropa plegada con cuidado y un olor extraño, similar al metal quemado. Lo aterrador es que varios testigos afirmaron que, en los segundos previos a desvanecerse, la sombra del monje comenzaba a distorsionarse, estirándose hacia el suelo como si fuera absorbida. Estos eventos se mantuvieron ocultos para evitar pánico, pero hay grabaciones privadas que las autoridades se negaron a liberar debido a su contenido. Existe también el mito más temido de todos, los hijos del umbral, entidades que supuestamente no pertenecen a este mundo pero que pueden cruzar en condiciones específicas. Los relatos describen figuras humanoides extremadamente altas, con extremidades demasiado largas y articulaciones que parecen moverse en direcciones imposibles. A diferencia de espíritus o demonios, estas entidades no se comportan como seres sobrenaturales, observan, escuchan y reaccionan. Según testimonios de aldeanos, aparecen cerca de lugares donde el velo entre mundos se adelgaza, como crematorios antiguos, templos sellados o zonas donde ocurrieron muertes masivas. Algunos aseguran que estas figuras murmuraban palabras incomprensibles y que, al escucharlas, las víctimas empezaban a tener sueños con paisajes rojos, túneles interminables y un sonido constante similar a respiraciones múltiples. Finalmente, llegamos al secreto más oculto, la teoría del ciclo del retorno, compartida solo por ciertos maestros espirituales de órdenes extremadamente antiguas. Según este conocimiento prohibido, cada cierto número de generaciones ocurren fenómenos que abren temporalmente la conexión con otro plano. En esos periodos aumentan las apariciones, las posesiones silenciosas, las desapariciones de ascetas y los avistamientos de los hijos del umbral. Documentos internos indican que el próximo ciclo está muy cerca, quizás ya comenzó, y que por eso tantos fenómenos se han intensificado. Después de recorrer estos 7 niveles queda claro que la India es mucho más que espiritualidad, templos brillantes y festivales de colores. Detrás de la imagen turística existe un lado oculto lleno de rituales prohibidos, aldeas abandonadas, textos que nadie se atreve a traducir y entidades que aparecen justo donde la tradición asegura que el mundo se adelgaza. Son historias que no aparecen en libros escolares ni en documentales tradicionales, pero que siguen vivas en aldeas remotas, en testimonios privados y en leyendas que los habitantes se niegan a repetir 2 veces. Quizá nunca sepamos cuánto de todo esto es mito, cuánto es exageración y cuánto es verdad que simplemente nadie quiere admitir. Pero lo que sí es seguro es que en India existen rincones donde la lógica deja de funcionar, donde la espiritualidad se vuelve peligrosa y donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Y, al final, eso es lo que vuelve este iceberg tan inquietante, la sensación de que algunas capas no deberían explorarse, y aún así nos atraen como si algo nos invitara a seguir bajando. Si te gustó este viaje a lo más profundo del iceberg, no olvides suscribirte y dejar tu like. Yo soy Lily 666, y nos vemos en el próximo video.